Qué hermoso que nos estemos encontrando, bienvenidos, un placer recibirlos y un placer que me estén abriendo las puertas no solo de sus hogares, sino también de sus corazones. Muchas gracias por estar ahí. Qué hermoso poder encontrarnos en un nuevo vivo, en este espacio tan hermoso, tan expansivo, tan nutritivo para nuestra evolución, para vernos. Qué lindo ver a la velocidad que se van sumando, estaban esperando, ¿eh? Hola, hola, bienvenidos, muchas gracias. Hola, qué lindo leerlos. Un placer, qué hermoso saber que se está convirtiendo en un espacio de transformación y que están ahí esperando para poder recibir esta hermosa hora que tenemos para compartir herramientas y, y para tener mayor claridad, para ponernos frente a nuestra propia vida y a todos los desafíos que diariamente se nos presentan. Cuánto amor, qué hermoso recibirlos, un placer, qué lindo verlos, qué lindo, qué maravilloso. Gracias, gracias por estar ahí. La verdad que para los que se están sumando por primera vez, cada vivo surge de una apertura que hago, un llamado maravilloso que abro al mundo espiritual y realmente me permito recibir qué es lo que se está necesitando, de qué tema es importante hablar y compartir para que cada vez seamos más los que nos abrimos a este camino tan maravilloso de transformación, de despertar, de sanación y de introspección. Así que el miedo al rechazo fue un tema que surgió y como canalizador simplemente somos un instrumento para que a través de nosotros surja eso que se está necesitando. Para los que es la primera vez que se están sumando, mi nombre es Belén Báez, estoy al servicio del despertar de la conciencia y el trabajo hermoso por la nueva humanidad. Cuando hablamos de la nueva humanidad, estamos hablando de todos estos seres que se están permitiendo ser parte de esta nueva tierra que están haciendo, que a partir del 2020 comenzó una muerte y un renacimiento muy significativo. Este proceso comenzó en el 2012 y que nuevas frecuencias empezaron a llegar y que muchos de los trabajadores de la luz empezamos a recibir este maravilloso llamado de ponernos de pie y comenzar a hacer instrumentos para que muchos más seres pudiesen emprender este retorno a casa, este retorno a nuestro propio espíritu, a nuestro propio encuentro. Cuando muchas veces nos preguntamos qué es el despertar, no es más que comenzar a reconocer tu propio poder, tu propia fuerza, este ser espiritual maravilloso que sos viviendo simplemente esta experiencia humana, y que cuando uno comienza a hacerse consciente de esa verdad tan maravillosa, todo a nuestro alrededor comienza a transformarse, comienza a transmutarse. A mí me pone muy feliz que a mi encuentro sean cada vez más familias completas que van llegando a este despertar. Cuando uno habla de ser un instrumento, de ser un canal, es poder comprender que no estamos transmitiendo una verdad, sino que nos está tocando hacerte consciente esa verdad que late adentro tuyo. Es tu verdad la que tenés que recordar, y cada uno ha venido a la tierra a transitar y a vivir su propia verdad. Cada uno ha venido a transitar y a vivir su propio plan divino, y todo intento de pegarnos a planes que no nos pertenecen o a llenarnos de verdades desde las creencias limitantes
limitantes, cuando tenemos tanto miedo de abandonarlas o de dejarlas morir, nos aleja de nuestro propio encuentro y de nuestro propio espíritu. Entonces, cuando entramos en crisis o caemos en sufrimientos muy significativos o vivimos procesos de mucho dolor, tenemos que saber que esa está siendo una grandiosa oportunidad para que ese camino de retorno a tu propio ser comience. Y este proceso es muchas veces muy difícil poder vivirlo si no nos permitimos tocar fondo o si no nos permitimos sentir que estamos en un profundo agobio o en un profundo cansancio frente a nuestra realidad. Cuando uno empieza a recuperar su propio poder, cuando uno empieza a despertar, principalmente lo que va logrando frente a su propia vida es presencia. Y para poder lograr una verdadera presencia frente a nuestra propia vida, no hay otro camino que sanarte. Y para sanarte no hay otro camino que emprender realmente con mucho coraje y mucha valentía ese encuentro verdadero con todo el dolor que te habita, con toda la oscuridad que hemos estado pateando, no solo existencia tras existencia por resistencia, y por vivir desde lo transitorio, sobreviviendo, existiendo desde el personaje, pero absolutamente desconectados de lo que verdaderamente somos. Y este es un movimiento que hemos vivido de manera colectiva, de manera planetaria. Por eso también es un movimiento que se da desde esta magnitud. Cuando uno emprende este trabajo como instrumento o como facilitador simplemente para acompañar el proceso de cada ser que llega a nuestro encuentro, es simplemente a esa persona, a ese ser, mostrarle todo lo que ha construido para alejarse de su verdadera esencia, todos los patrones que están sostenidos por tu cuerpo mental, que si no comprendemos cómo funciona la vida y cómo funciona el ciclo del nacimiento y la muerte y cómo funciona este proceso del yo inferior, ¿no?, que es nuestro personaje, el campo de creencias, y nuestro yo superior, que es nuestra parte más luminosa, es nuestro potencial infinito e ilimitado. Si no comprendemos qué mantiene separada esta profundidad, es muy difícil que puedas encontrar la claridad para poder verdaderamente abrirte a ese encuentro honesto y verdadero con vos mismo. Entonces, que sepas que estoy al servicio de ese proceso de múltiples maneras. Al proceso individual solo podemos acceder cuando hemos pasado por un proceso muy maravilloso que se está llevando a cabo una vez al mes en la ciudad de San Agustín, en la provincia de Córdoba. Y me toca llevarlo durante 3 días. Es un retiro intensivo vivencial que busca llevarte el proceso de sanación y de poder emprender este contacto consciente con tu mayor oscuridad, con todo eso a lo que estás huyendo todo el tiempo, para que desde allí comiences a despertar a tu verdadera naturaleza, para que comiences a descartar eso transitorio que ya no te sirve y seas capaz de vivir desde tu verdadera identidad esencial, con todo lo que ese proceso implica. Este trabajo de 3 días es muy profundo, es muy contundente. Trabajamos verdaderamente desde el vacío creador, poniendo al servicio todo lo que vamos necesitando para empezar a limpiar y a purificar nuestra vida, nuestro estado interno, nuestro estado de vida, que determina nuestra frecuencia y que determina cómo está vibrando nuestro campo áurico. Entonces, desde nuestra vibración atraemos todo lo que llega a nuestra vida, y si nuestra vibración no se atiende, si nuestro estado interno no se atiende, es muy difícil que podamos verdaderamente encontrar ese profundo despertar y ese verdadero equilibrio con nuestra propia vida y como efecto con todo lo que nos rodea a nuestro alrededor, que no es más que una manifestación de tu propio estado interno.
Antes de quejarte, sabe que hay una oportunidad, que hay un espacio abierto a que puedas dar este profundo salto en tu vida. Y si es necesario, posterior a ese proceso, tener un acompañamiento individual, que en lo personal lo hago a través no solo del contacto que tengo con todo lo que has venido a trabajar a la tierra. Para mí es muy natural conectar con todo lo que cada ser ha traído, el para qué de su existencia, que va a ser el próximo vivo que vamos a compartir, para poder entender qué significa conectar con nuestro sentido de vida, el poder entender que tenemos muchas cosas que trabajar en nuestro interior con la conciencia y la apertura que eso merece, y que cuando te abrís a esa verdadera conexión con vos mismo, todo en tu vida empieza a brillar y empieza a expandirse. Siempre digo y apuesto a no tanto a la publicidad, sino a la experiencia que cada ser va teniendo en estos espacios maravillosos, y que esa expansión y que esa transformación frente a nuestra propia vida hace que muchos seres puedan ver tu luz y desde ahí puedan abrirse a esta transformación, a que seamos expansores y que nos convirtamos parte de esta hermosa red de conciencia en donde mi cambio, mi transformación y mi sanación naturalmente va haciendo a la transformación y al cambio de otros. Podés ser funcional desde el lugar donde te encuentres para este maravilloso trabajo que estamos haciendo desde la luz, que no implica vender un mundo idealizado o un mundo libre de sufrimientos de ninguna manera, sino que es brindar herramientas y espacios de transformación para que podamos comprender que contamos con ese poder infinito e ilimitado para hacer de nuestra vida, para hacer de nuestra realidad algo mucho más luminoso. También lo estoy llevando a cabo a través de constelaciones familiares, trabajo desde las nuevas constelaciones familiares como canal, como instrumento, donde es el campo el que me va mostrando el camino. Tiendo a no perderme tanto en la historia, sino que podamos ver lo esencial, lo que verdaderamente nos está manteniendo atados, paralizados, no dejándonos fluir con el flujo natural de la vida. Quiero contar que el taller de constelación, el cupo está lleno, pero que de igual modo consultes, porque siempre hay movimientos. No suelo pedir reserva previa, porque creo en que cada ser tiene que llegar si verdaderamente puede vencer todos sus límites. Entonces lo maravilloso es que siempre hay variaciones, y que lo hermoso es que crees esa causa de adentro hacia afuera para que tu espacio sea posible. Quiero compartirles brevemente que el taller de constelación será el 6 de noviembre y que el retiro intensivo vivencial aquí en noviembre va a ser el 19, 20 y 21. Quedan todavía algunos cupos, así que si así te vibras, si así lo sentís, sabe que el espacio está disponible para que puedas hacerte presente. Y a partir de enero del 2022 comienza el gran año del propósito, a donde voy a recorrer todo lo que es la Argentina, incluido Colombia y México, llevando un taller de 8 horas maravilloso, que es el punto previo, podría decirse, a vivir la experiencia de este retiro intensivo de 3 días. Así que estoy feliz de poder compartir esto. Tengo un maravilloso propósito hacia adelante, porque no solo la tierra nos necesita despiertos y sanos y presentes, sino que somos merecedores de una existencia maravillosa y de poder emprender este maravilloso camino de despertar y de vaciarse. Cuando uno habla del despertar, no es más que permitirse de adentro hacia afuera emprender este maravilloso desaprender, ¿no? Cuando nos abrimos a desaprender es a vaciarnos de todo eso que ya no necesitamos. Quiero contar que está abierta la posibilidad de Perú, están abierta la posibilidad de otros lugares. Simplemente voy indicando los que se me mostraron como posibles con muchísima claridad. Latinoamérica va a ser la nueva tierra, verdaderamente Argentina se convertirá en el faro del mundo y lo veo con muchísima claridad, pero eso significa
un profundo trabajo de adentro hacia afuera por quienes habitamos esta tierra. Así que estoy abierta a emprender y a ser facilitadora para que cada vez seamos más los seres que nos abrimos a nuestro propio encuentro y a nuestro propio despertar. Quiero compartirles y comenzar este vivo maravilloso de hoy, viendo que ya somos muchos los que nos hemos conectado. Cuando hablamos del miedo al rechazo, es hermoso primero comprender que ese proceso empieza en nuestro interior. Cuando uno puede comprender que todo comienza y termina en mí, que todo proviene de adentro hacia afuera, podemos empezar a comprender lo esencial. Que si no empiezo a hacer un trabajo profundo de autoaceptación de todo lo que soy, de todo lo que siento, de todo lo que tengo, de todo lo que me habita, que muchas veces no son cosas luminosas solamente, que estamos compuestos realmente por luz y por oscuridad, y que cuando comprendemos que el camino maravilloso de la vida implica comenzar a iluminar todas esas sombras, haciéndole espacio, permitiéndonoslo sentir, dándole lugar en nuestro interior, liberándonos del juicio que ese proceso nos trae, para darle espacio así a la aceptación. Ese rechazo que hemos emprendido en primera instancia con nosotros mismos durante tanto tiempo comienza a transformarse, y como efecto comienza a aparecer en nuestro entorno la aceptación y la validación. Nosotros, al venir a la tierra, cuando tomamos esta forma física, entramos a la primera estructura. Yo esto lo he contado y lo he compartido muchas veces en mis canalizaciones. Entramos a la primera estructura, que es nuestro cuerpo físico, y la segunda estructura a la que entramos es nuestro sistema familiar. Nosotros entramos a un sistema familiar en primera instancia porque compartimos karma, porque compartimos vibración, porque compartimos conciencia, porque ese sistema familiar va a estar al servicio de mostrarnos muchas de las sombras que tenemos que integrar. Y a ese sistema familiar entramos por nuestros padres. Nosotros elegimos a nuestros padres antes de venir a esta existencia, y también los elegimos claramente por vibración. Son el 50%, ¿no? El 50% de papá y el 50% de mamá hacen a la totalidad que soy. Entonces, todo intento de seguir rechazando tu origen te aleja de la posibilidad maravillosa de integrarte y de completarte a vos mismo. Ese proceso no significa estar de acuerdo con un montón de cosas que hemos transitado, sino poder reconocerlas como necesarias y como vitales para poder comenzar a encontrar esta maravillosa sensación de plenitud sobre nuestra propia vida. Si yo rechazo a mi padre, estoy rechazando una parte de mí. Si yo rechazo a mi madre, estoy rechazando una parte de mí. Si yo rechazo una parte de mi sistema, ya sea el materno o el paterno, estoy rechazando una parte de mí. Entonces, saber que al segundo sistema al que entramos es sumamente importante, y que ese sistema que representa nuestra familia muchas veces es en el primer sistema en el cual empezamos a abandonarnos. Empiezo a abandonarme en lo que soy para que mamá me quiera, empiezo a abandonarme en lo que soy para que papá me acepte, empiezo a abandonarme en lo que soy y en las cosas que me gustan, tal vez para sostener ciertas fidelidades y ciertas lealtades con nuestro sistema familiar. Empiezo a abandonarme para poder sentirme parte, para poder pertenecer. El miedo al rechazo está totalmente ligado a la sensación y a la necesidad constante de pertenencia. Yo de repente voy a hacer ciertos movimientos, y lo estamos viendo actualmente. De repente me pongo el barbijo porque todo el mundo lo tiene, o accedo a que me pinchen porque de repente todo el mundo lo está haciendo, pero internamente no quiero, internamente no siento el deseo de hacerlo. Es muy natural que por la necesidad imperiosa de pertenencia, y cuando nos hemos quedado como niños envueltos en esa necesidad de amor y de reconocimiento externo, luego como adultos funcionemos modo zombie, llenándonos de personajes
y de camuflaje simplemente para ser parte. Entonces, qué maravilloso es comprender que el miedo al rechazo no es una sensación del adulto, es una sensación claramente de nuestro niño y de nuestra niña interna. Cuando yo todo el tiempo estoy vibrando en el miedo al rechazo o en el miedo a la no pertenencia, no está vibrando en mí la adulta y el adulto que soy. Hay un niño y una niña herida que han quedado absolutamente limitados, vibrando en el dolor, vibrando en el sufrimiento, vibrando en la angustia, en la tristeza, y desde ese lugar comienzo a llenarme de lealtades y de fidelidades que me van alejando permanentemente de mi propio ser y de mi propio espíritu. Cuando uno puede sentir, ¿no?, ese miedo a ser rechazado, uno va a saber que se está tratando de un estado que no proviene de la mujer y el hombre que soy, sino que hay una niña que está pidiendo ser atendida y hay un niño que está pidiendo ser escuchado. Cuando yo puedo comprender que en el segundo sistema al que entro, que es el sistema familiar, tengo que comenzar a abandonarme porque a mí me gusta tal música, pero mi papá me critica o me juzga por eso, entonces como niño empiezo a dejar eso que tanto amo o eso que tanto placer me causa por el simple hecho de pertenecer y de ser visto de afuera hacia adentro. Cuando comenzamos el proceso de transformación y de crecimiento, vamos comprendiendo lo esencial. Este tercer ojito hermoso que todos tenemos, que tiene que ver con nuestra glándula pineal, simplemente puede activarse cuando estos ojos humanos se cierran, porque ya no tengo miedo de verme. Entonces el miedo al rechazo empieza a liberarse en nosotros cuando ya no tenemos miedo de vernos a nosotros mismos, a aplaudirnos desde nosotros y a reconocernos desde nosotros. Porque si el afuera es una manifestación de tu propio estado interno, si el afuera es una manifestación de vos mismo, tenés que comprender que todo intento de seguir cediendo tu poder a los demás, de seguir cediendo tu validez a los demás, de seguir esperando que alguien externo te aplauda o no por tus logros, por lo que vos elegís ser en cada momento. Ese mecanismo lo único que hace todo el tiempo es quitarte la fuerza, es quitarte tu capacidad maravillosa de pararte frente a tu propia vida, de hacerte cargo de vos mismo. Tal vez como niños fuimos víctimas de esto, tal vez como niños no sabíamos hacerlo de otra manera. Como niña sentí que sin el amor de mi madre me moría, como niño sentí que sin el amor de mi padre me moría, que antes de perder el amor de ellos prefería perderme a mí en todo lo que soy, en todo lo que era. Pero hoy como adulto soy responsable de qué hacer con todo ese dolor, de qué hacer con todo eso que me habita, que me ha mantenido separado de mi propia esencia hasta ahora. El miedo es un veneno de tu mente, es un veneno de tu personaje, de tu yo inferior. El miedo es una ilusión, en lo profundo el miedo no es real, el miedo no existe. El miedo no es más que un mecanismo que has construido a nivel mental para alejarte todo el tiempo de tu propia transformación y de tu propio encuentro. Entonces, cuando puedo comprender que mis padres también son una manifestación ilusoria de todo lo que yo soy, mientras siga poniendo en mis padres mi no valía, más me voy a alejar de mí. Hoy tenés la oportunidad en primer lugar de poder agradecerle profundamente a ese papá, a esa mamá que te han traído hasta este momento, que te han traído hasta este lugar. Ese papá y esa mamá que han estado al servicio absoluto de tu evolución, compartiendo con vos las experiencias de dolor más profundas, compartiendo tal vez lazos de dolor que hasta hoy siguen supurando y siguen latiendo. Pero lo maravilloso de poder comprender que el único capaz de aceptarse y de validarse a sí mismo eres tú mismo, y que el único capaz de poder cortar estos lazos de lealtad, de fidelidad y de necesidad permanente de pertenencia
eres tú. Que si estás abierto a poder mirarte diariamente con una profunda aceptación, con una profunda honestidad, con un profundo amor honesto y sincero a vos mismo, porque el miedo al rechazo viene de la mano de la falta de amor a vos mismo. ¿En qué sentido? En que cuando todo el tiempo estoy necesitando armarme de lo que los demás esperan, postergando o anulando eso que yo siento ser o hacer, todo lo que está sosteniendo ese mecanismo es el miedo a la no pertenencia. Es el miedo a quedar separado. Y muchas veces este mecanismo no solo está ligado a nuestros padres, sino que si con nuestros padres, porque he tenido el abandono de mi papá o porque soy un hijo que he sido abandonado totalmente por mis padres, o si de repente he sido un hijo no reconocido, o si de repente he tenido que armarme o estudiar la carrera que mis padres esperaban, abandonándome completamente en eso que yo amaba ser o hacer, porque eso que a mí me gustaba no era válido para mis padres en ese momento. Tengo que saber que luego a toda esta proyección, a toda esta falta de autoestima, a toda esta inseguridad, la he proyectado en el tercer sistema al cual entro, que es el sistema terrenal. Y el sistema terrenal tiene que ver con el sistema institucional. Es ese sistema al cual entro cuando tengo 3 añitos y se llama escuela. Es al sistema al que entro cuando tengo 18 y se llama universidad. Es al sistema al que entro cuando tengo 21 y empiezo a entrar en el mundo laboral. Es decir, es ese sistema que está compuesto por un sistema económico, un sistema institucional, un sistema de gobierno, todo ese sistema al cual ya entro absolutamente separado de mi propia identidad esencial. Entonces, poder comprender esta profundidad también nos permite poder comprender por qué hemos llegado como humanidad a donde hemos llegado. El poder mirarnos sin juicio, el poder mirarnos con amor y el poder comprender desde lo esencial que hemos hecho como humanidad lo que hemos podido hasta hoy, pero que tenemos una grandiosa oportunidad, ir en busca de esa niña y ese niño interno herido que se ha separado de sí mismo siendo tan pequeño por la gran necesidad de pertenencia, por la gran necesidad de aceptación, sosteniendo patrones absolutamente limitados, sosteniendo una desconexión con nosotros mismos muy profunda, sosteniendo una desconexión absoluta con nuestro espíritu y con nuestra propia fuerza. Este proceso de desaprender, este proceso de vacío, no será fácil y no será simple, pero lo maravilloso es comenzarlo. Y si me preguntas por dónde tengo que comenzarlo, es por mí mismo. Tengo que tener el coraje absoluto de poder comprender cuántas cosas de las que hoy sostengo en mi vida no responden a lo que yo siento ser. Cuántas cosas que he construido y de las que me he armado en esta existencia no responden a mi propio pulso interno, no responden a mi propio corazón. Cuántas cosas hago para poder sentirme visto, reconocido y validado. Cuando voy a un trabajo y estoy buscando la validación y el aplauso y el reconocimiento de un jefe, tenés que saber que tiene que ver con tus padres, que estás buscando en tus padres ese reconocimiento, que cuando tenés una pareja, cuando tenés un grupo de amigos y sentís que hay cosas que no podés hablar porque si no vas a ser criticado, vas a ser juzgado, vas a ser separado, ya no van a invitarte, ya no vas a ser parte, tenés que saber que a quien estás temiendo en primera instancia es a tus padres, que cuando tengo una pareja y siento de alguna manera que tengo que estar demandando el amor o que tengo que abandonarme al 100% para poder ser amado, visto y reconocido, pues entonces he entregado mi vida en primera instancia a mis padres. Por eso es importante saber que estamos frente a una humanidad que vibra en la niñez, una humanidad que es absolutamente niña, que responde desde el miedo al rechazo y a la no pertenencia, el miedo a la exclusión,
todo el tiempo, que cuando tengo el coraje de poder ver eso esencial, que cuando tengo el coraje de comprender por qué me quedé callado en algo que yo sentía que no tenía que ver con lo que yo hoy creo válido para mí, ha sido mi niño desde el miedo que se ha oprimido en su propio sentir. Que muchas veces cuando sostengo ideas, creencias que de alguna manera ya no responden a lo que yo estoy sintiendo frente a mi propia vida y no tengo el coraje para poder decir verdaderamente lo que siento, es que hay una niña y un niño interno que tiene mucho miedo de volverse visible. Entonces el miedo al rechazo está totalmente ligado al miedo atroz que tenemos a ser nosotros mismos. Cuando tengo tanto miedo de manifestarme desde mi verdadera identidad, cuando tengo tanto miedo de hacerme visible por lo que soy y por lo que siento. Porque si soy varón no tengo que expresar mis sentimientos, porque si soy varón no puedo ser sensible, porque si soy varón no puedo ir a hacer meditaciones o cosas que tengan que ver con lo espiritual. O de repente, si soy mujer, no puedo vestirme con ropa de hombre porque eso no corresponde. O hasta inclusive en nuestra sexualidad. ¿Por qué tengo que limitar o sentir que simplemente tengo que estar con un hombre si soy mujer? ¿O tengo que estar con una mujer si soy hombre? Cuando en realidad hay una amplitud que nos compone y de la cual pertenecemos, que nada tiene que ver con todas esas limitaciones. Que todas esas limitaciones son las que tu niña y tu niño han recibido siendo pequeño. Que de repente te encanta el arte y tenías que sentarte en una silla, modo zombie, porque si no eras un niño problemático o una niña problemática. Entonces hoy cuando tu espíritu quiere manifestarse, siente que no tiene derecho a ser. Es tan maravilloso poder empezar a revisar en cuántas cosas nos hemos anulado a nosotros mismos. En cuántas cosas nos hemos negado a nosotros mismos, creyendo que eso no era válido o no era suficiente. Y entonces estamos en el círculo vicioso de la culpabilidad, de la insuficiencia y del deber. Estamos en el círculo vicioso permanente de lo que corresponde y de lo que se debe. Simplemente porque tenemos un miedo muy profundo a ser rechazados por ser simplemente quienes somos. En este vivo quiero invitarte a que puedas hacerte consciente de esa apertura, a que puedas empezar a experimentar cuántas cosas te gustan y las anulas todo el tiempo por el miedo a la no pertenencia, de cuántas corazas te armas, de cuántas corazas con cuántas corazas te relacionás cotidianamente, ¿no? De cuánta armadura tengo que ponerme y hacerme para poder entrar en contacto con todo lo que tengo a mi alrededor. Entonces no me conocen, entonces verdaderamente ni yo sé quién soy, ni yo sé qué quiero, ni sé qué es lo que me gusta, porque en lo profundo, desde el miedo tan grande a no ser visto, a no ser amado, a no ser reconocido, a no ser validado, has hecho el movimiento más terrible de tu vida. Abandonarte a vos mismo, rechazarte a vos mismo en todos tus dones, en todas tus capacidades. Si eras una niña sensible, un niño sensible que podía percibir hasta lo que no se veía, tal vez te obligaste a volverte racional, a volverte intelectual, a volverte mental, porque sin tener eso no eras reconocido por todo lo que te rodeaba. Hoy podés comprender que todo tu entorno no ha sido más que una manifestación del propio rechazo que has hecho frente a tu propia vida todo este tiempo y que tienes la grandiosa oportunidad de empezar a abrazarte, de empezar a reconocerte. Me piden los maestros que cuente brevemente mi experiencia. Siendo una niña a los 7 años tuve contacto por primera vez con una nave espacial. En ese momento entendí que había algo diferente en mí. Yo solía hablar mucho con las estrellas y pedía
que me explicaran por qué estaba en este mundo. Durante mucho tiempo silencié, atrofié y anulé todos mis dones. Sentí entrar en un profundo infierno. Sentí morirme muchas veces. Siendo una adolescente, tuve que armarme de un personaje para poder pertenecer en un mundo que era supuestamente válido, al cual me lo vendían como el mundo correcto, el mundo que verdaderamente tenía derecho a manifestarse. En ese proceso caí en grandes sufrimientos. A los 14 años, mi propio espíritu de búsqueda me llevó a empezar a romper todas estas barreras. Me empezó a mostrar el camino a mi propio sufrimiento. Empecé a encerrarme, me costaba un montón darme con chicos de mi edad, porque nada de lo que era respondía verdaderamente a lo que este mundo supuestamente mostraba como válido. Claramente había elegido en esta existencia padres que respondían a mi propia negación, a mis propios miedos, a mis propias debilidades. Siempre me apoyaron, pero había una parte que me mostraba que eso que yo era, que eso que yo había venido a hacer, no era válido. Así fue pasando el tiempo y empecé a entrar en todo lo que este mundo respondía como suficiente. Ese sufrimiento cada vez fue mayor hasta que llegué a mis 26 años en un profundo vacío, en esa sensación verdadera y contundente de morir. Nada tenía sentido. Fui madre a los 20 años y ahí había depositado todo mi poder y toda mi fuerza. Había cargado a ese niño de todas mis insatisfacciones y de todos mis vacíos, hasta que pude empezar a comprender que nadie desde afuera podía llenarme, que era la única capaz de poder abrazar cada uno de los lugares internos que me habitaban, que había sido yo quien, por resistencia a mostrar mi debilidad, por resistencia a mostrar mi espíritu, por esa resistencia tan profunda a ser quien había venido a ser, me había llevado a morir. Me había anulado completamente, hasta que ese vacío interno realmente comenzó a mostrarme el camino y entendí que si era capaz de hacerlo diferente a lo que mis ancestros habían podido hacer, desde un lugar de humildad y de agradecimiento, que si era capaz de volverme pequeña frente a mis padres, que si era capaz de reconocer que simplemente ellos habían estado al servicio de mi proceso. Cuando comprendí que todo se trataba de mí, comencé a conectar con ese mundo espiritual que nada tenía que ver con religiones, porque durante toda mi adolescencia decía ser atea. No creí en nada ni en nadie, una gran rebelde de todo. Todas las creencias me causaban mucho enojo, mucho repudio. Sentía que me mentían, sentía que había un sistema detrás digitalizando todo y que yo entendía que había mucho más y que tenía que ser capaz de romper ese velo tan profundo que no dudaba que nos habían puesto como humanidad, sostenido por grandes poderes y por gran oscuridad. Y así fue. A los 26 años aproximadamente comencé a tomar contacto con otras dimensiones. Comencé a comprender en ese vacío que había algo mucho más grande que me sostenía y que me acompañaba, y que había llegado el momento de que, libre de miedo, me dijese sí a mí misma, a todo lo que era y a todo lo que tenía por dar en este mundo, en esta existencia. Claramente, cuando empecé a tomar contacto con seres que estaban en otras dimensiones, que se hacían llamar maestros ascendidos, guías espirituales, yo en ese momento, de hecho hasta hoy, nunca había hecho ningún curso de absolutamente nada, solo practicaba la filosofía budista de Nam-myoho Renge Kyo, que era honrar y venerar mi propio potencial ilimitado. Comencé a hacer esta práctica desde los 14 años y la recibí a través de mi mamá en un momento de profundo sufrimiento familiar. En ese maravilloso camino que comencé a emprender, lo primero que le dije a mis padres es que me estaba volviendo loca, que me internaran, que tenía esquizofrenia, me había hasta diagnosticado.
Ese era el miedo tan profundo que tenía a ser yo misma. Ese miedo que me mantenía en un rechazo constante a todo lo que era. Recuerdo que aproximadamente a los 18 años me encantaban las rastas y recuerdo a mi madre diciéndome: con eso no vas a conseguir trabajo en ningún lado. Mi frustración era cada vez mayor porque todo eso que me gustaba no tenía derecho a hacer. Con el tiempo, vuelvo a repetir, comprendí que no se trataba de otros, que se trataba de mi propia resistencia, que existencia tras existencia había decidido nacer aquí en la Tierra para convertirme en una semilla estelar cósmica y así contribuir a que cada vez más y más seres pudiesen conectarse con su propio brillo y con su propio poder, pero que el camino era vaciarse de todos esos miedos y limitaciones que habían construido. Lo fui comprendiendo con mi propia vida. Muchas veces me preguntan qué maravilloso que es poder tener este Wi-Fi, esta conexión directa, abierta y fluida con el mundo espiritual. Y siempre digo que ha sido un proceso muy profundo que he transitado frente a mi propia vida, que ser recordadora ha implicado primero recordarme y que recordarme ha sido un proceso muy fuerte desde que tengo una muy corta edad, porque la sensación de no pertenencia y la sensación de rechazo y la sensación de no formar parte verdaderamente de este mundo terrenal que me habían vendido como válido era muy profunda. Y que realmente cuando hablo de que sean capaces de transitar el mayor de los infiernos en su interior es porque no dudo que es el camino más maravilloso para poder reconocer su verdadero potencial infinito e ilimitado, que el mundo está esperando por sus dones, que hay millones de inteligencias disponibles y que todo intento de quedarte con simplemente lo que te mostraron como válido te lleva a rechazarte a vos mismo todo el tiempo. A los 26 años recuerdo que mi madre me levantó y me dijo: vos no estás loca, no tenés esquizofrenia, hay una gran misión que tenés que cumplir en el mundo. Ha llegado el momento de que pongas en el mundo todo lo que tenés para dar. Claramente mi mamá no recuerda ese momento, no dudo que fui asistida absolutamente y que en el camino fueron apareciendo los seres perfectos para poder comprender que era una representante aquí en la tierra del mundo espiritual, no por ser perfecta y por no tener nada que trabajar, sino porque había podido recordarme en mi totalidad, había podido comprender lo esencial, que era un ser espiritual viviendo esta experiencia humana y que por ser un ser espiritual era mucho más que este cuerpo que me habitaba. Por ser un ser espiritual era energía, y que todo en el universo está compuesto en primera instancia por energía y que si no me hago consciente de esa verdad, no hay manera de que yo pueda reconocer mi verdadero poder. Entonces poder comprender de que el rechazo lo estás teniendo en primera instancia con vos mismo y lo estás viendo a través de otros todo el tiempo. Cada vez que sientas ese miedo a ser rechazado, cada vez que sientas ese miedo a no pertenecer, sabes que estás frente a una grandiosa oportunidad, hacerte visible, porque sos vos quien hoy decide empezar a verse con mucho amor, con mucho respeto, con profunda aceptación. Sos vos quien está pudiendo detenerse a escucharse, a sentirse, a abrazarse, a darse un profundo aplauso de pie por todo lo que es. Cuando uno tiene el coraje verdadero y profundo de mirarse diariamente con un profundo amor, créanme, ya no hay nada que temer. Estamos a salvo. Es muy hermoso poder comprender de que ser un instrumento para el mundo espiritual hoy es mi mayor regalo.
y que lamento haberme negado durante tanto tiempo, lamento haber tenido que pasar por tanto sufrimiento, pero hoy tengo la entereza para llevar a la acción una escuela diferente, el Nuevo Sol, que es una educación abierta y diferente al servicio del ser. Es una escuela que decido llevarla a la acción, la he canalizado y decido materializarla en este marzo del 2022 para que sean muchos los niños que se permiten comprender que ser diferentes no es no ser valiosos, que ser rebeldes a un sistema establecido no es ser malos, es simplemente estar abierto a ser honesto al propio pulso interno. Cuando tengas la valentía de manifestarte en cada momento en coherencia absoluta con tu espíritu, pues entonces habrás comprendido de qué se trata el despertar. Cuando ya no tengas miedo de perder un trabajo porque te están sometiendo a lo que no tenés ganas, porque contás con un poder infinito e ilimitado y esa no es más que una función a tu maravilloso servicio. Cuando te veas frente a tus padres y caes con un tatuaje, un corte de pelo, o un color de pelo que tal vez no es el que esperan, o una profesión que elegiste estudiar que no responde a lo que todos en el sistema respondieron, porque quiero decirte, ser la oveja negra también es tu mayor regalo. Porque estás pudiendo ponerle voz a todos esos ancestros que no pudieron ser, porque te estás realmente habilitando de adentro hacia afuera a hacer esa manifestación diferente, a cortar la cadena de opresión, de sometimiento, de miedo, de represión, de parálisis. ¿Querés comprender por qué los fármacos son el negocio millonario a nivel mundial? Porque estamos en un mundo de seres desconectados, porque estamos en un mundo donde todo te lo están diciendo a través de todo lo que consumís diariamente, porque están digitalizando tu vida por el gran miedo que tenés a ser quien verdaderamente has venido a ser en esta existencia. Por favor, cuida a tus hijos. Por favor, sé capaz de contribuir positivamente hacia este nuevo mundo que estamos construyendo. Por favor, cuida tu vida. Sos importante, sos valioso, así con todo lo que sos. ¿Por qué crees que hay tantos seres con depresión, ataques de pánico y estrés? Porque el cuerpo, que es el gran instrumento que utiliza el alma para mostrarte todo lo que te habita, ya no sabe cómo decirte bajo la gran presión y tensión que te has puesto hasta hoy. Verdaderamente tienes derecho a manifestarte y a comprender que no se trata de pelear, que no se trata de discutir, se trata de rendirte y de asentir a tu propio espíritu y a tu propio ser de adentro hacia afuera. Cuando tú seas capaz de abrazarte con profundo amor, verás que todo lo que afuera parecía terrible se desvanece. ¿Saben la alegría que me causa poder funcionar en lo cotidiano de mi vida sin la necesidad de verme atada absolutamente a nada ni a nadie? Cuando te afecta la mirada y opinión externa, cuando te estás haciendo cargo de todos los problemas de todos los que te rodean, cuando te pones en el rol de salvador, cuando te sometes y te pones bajo presiones y tensiones de cosas que no te gustan y que verdaderamente ya no te sirven, cuando aceptas cosas que internamente ya no son válidas para ti, te estás diciendo a ti mismo, te odio, no eres importante para mí, deseo tu muerte. Sí, eso es lo que vibra de adentro hacia afuera todo el tiempo, porque si eres energía antes que cuerpo, tienes que saber que lo que le da sentido a tu existencia es tu alma, es tu espíritu, que tu cuerpo tiene sentido porque hay algo mucho más grande que está vibrando en tu interior y que todo intento de rechazar lo que tu espíritu necesita por estar enamorado de tus creencias, por estar enamorado de tus miedos,
por estar enamorado de tus estructuras, por estar enamorado de patrones de fidelidad y de lealtad con tu sistema. ¿Sabes las familias que se están separando porque si no seguís ciertos protocolos no podés venir a vernos? ¿Pueden comprender hasta dónde hemos llegado sosteniendo la oscuridad? Cuando haces cosas que van en contra de tu espíritu, le estás diciendo a ese sistema al cual estás aceptando que digitalice y que maneje tu vida, porque estás en una profunda desconexión y en un terrible, en una falta de poder interno. Has cedido tu poder a otros. Entonces ya no debes quejarte, porque no hay nadie afuera diciéndote lo que tienes que hacer. Eres tú, desde tu propia limitación, desde tus propios miedos, desde tus propias inseguridades, desde tu propia necesidad terrible de controlarlo todo y desde tu propia resistencia a tocar el dolor de esa niña y ese niño herido que te está sometiendo a continuar en una existencia inexistente. En la falsa creencia de estar viviendo, estás absolutamente separado de tu propio espíritu. Y eso no es estar vivo, eso es sobrevivir. Así que la invitación de este vivo es que verdaderamente comiences a reconocerte con mucha aceptación, con mucho amor, que dejes caer todas esas corazas en las que te has metido, las que has creado y has construido desde tu parte más oscura, desde tu parte más densa, negándote a tu propio encuentro y a tu propia validación. Quiero que sepas que te veo, quiero que sepas que te amo, quiero que sepas que te aplaudo, quiero que sepas que sos suficiente, quiero que sepas que todo lo que tengas deseos de ser y hacer, tiene derecho a ser y a hacer, y que cuando tengas el coraje de mirarte a vos mismo con esa profundidad y con ese amor, entonces podrás mirar a tus hijos y podrás decirles: lo siento, lamento haberlos sometido a mis propios miedos, a mis propias frustraciones, a mi propio rechazo, a mi propia necesidad de pertenencia, a mi propia necesidad de deber. Lamento haberte mantenido preso de mi propia incapacidad de ser en este mundo. Te habilito a brillar, te habilito a manifestarte, te habilito a ir por tu destino, por tus sueños, por todo eso que amás ser y hacer. Porque solo un padre puede guiar sanamente a un hijo cuando se ha permitido relacionarse consigo mismo desde el amor sano, cuando se ha permitido abrazarse a sí mismo desde un lugar honesto, cuando se ha permitido ser y hacer en esta existencia todo lo que siente en cada momento. Solo un padre puede convertirse en una guía expansiva y beneficiosa para el alma de un hijo cuando ya no tiene miedo a ser el adulto que tiene derecho a ser. Deseo que verdaderamente este vivo se expanda por todo el planeta Tierra, que cada vez seamos más los que nos permitimos ser aquí y ahora, haciendo un camino de sanación y de introspección maravilloso. No hay tiempo, la tierra nos necesita y hoy nuestros niños están en peligro. Si somos padres y amamos a nuestros hijos, por favor, seamos conscientes de que nos necesitan despiertos. Somos responsables de la salud espiritual, emocional, mental y física de nuestros hijos. Infórmense, sanen, toquen sus dolores más profundos. Hay espacios maravillosos para emprender este retorno a nuestro propio encuentro y hagan de su existencia una existencia completamente luminosa, en honor a ustedes y en honor a todos los que estuvieron al servicio de su propia existencia. Mucho tuvo que pasar para que ustedes nacieran. No solo un padre y una madre se unieron en un acto de amor o no, para que ustedes se hagan presentes en esta existencia. Hay abuelos, bisabuelos y todo un sistema que ha sido preso
de esta profunda oscuridad y de esta profunda desconexión y empoderamiento. Entonces, ser conscientes de que somos capaces nosotros como siguientes de escribir una historia diferente, que la Argentina se convierta en el faro del mundo, que cada vez seamos más los que nos decimos sí a la transformación y sobre todo a nuestro propio encuentro. Los amo profundamente. Gracias infinitas por recibirme en sus hogares, por compartir cada uno de mis mensajes. Y en primer lugar, gracias infinitas por estar tomándose este momento para hacer de este mundo un mundo de paz y un mundo de luz. Muchas gracias. Anímense a hacer todo lo que han venido a hacer y libérense de todas esas corazas que han construido, que no les permite sentir no solo su corazón, sino el corazón de cada uno de los seres que tienen a su alrededor. Sean esperanza, sean una sonrisa, sean alegría. Focalícense en todas las cosas hermosas que están disponibles para ustedes. Abracen la gratitud como un gran valor frente a su propia vida y toquen su oscuridad. Toquen los dolores más profundos que los habitan, porque justamente en ese movimiento comienza ese maravilloso retorno a nuestro ser y a nuestro propio espíritu. Tenés derecho a ser libre y tenés derecho a vivir la existencia que creas posible para vos. Gracias, 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 y que la vida, el universo y tu propia determinación interna de ser feliz, de sanar y de recordarte nos siga encontrando en este camino maravilloso al que llamamos vida. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Los amo en la luz profundamente. Gracias.